Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 5 de enero del 2025, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor, todos se reúnen y vienen a ti, tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría, tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y, cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 5 de enero del 2025. Feliz año nuevo, que Dios les llene de gracia, paz y bendición y que este año, el amor sea nuestro motor, la esperanza nuestra motivación, la fe la fuerza que nos mantenga firmes en nuestro seguimiento a Cristo Jesús nuestro Señor. Este domingo, celebramos el tiempo de la Epifanía igual manifestación. Celebramos como Cristo se manifestó al mundo, en presencia de los Reyes Magos, como el Salvador del mundo. En la primera lectura, el profeta Isaías le pide a Jerusalén que se levante y resplandezca, que levante sus ojos para que sea testigo de esta maravillosa manifestación que alegrará su corazón. En la segunda lectura, San Pablo nos dice que Dios no solo vino a manifestarse a los judíos, sino a toda la humanidad, a través de su palabra, llenando de gracia y bendición a quienes la escuchan y hacen vida el Evangelio. El Evangelio nos habla de unos magos o sabios de Oriente, que supieron escuchar el llamado de Dios y se levantaron y siguieron el resplandor de la estrella, que les manifestaba el nacimiento del Salvador del mundo, con fe y perseverancia hasta encontrarlo. Esta fiesta, nos recuerda el compromiso que tenemos, los católicos, de manifestar la presencia viva de Cristo resucitado a todos los que nos rodean y al mundo entero. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Isaías.
En esta primera lectura el Señor, así como le pide a Jerusalén que se levante y resplandezca, así nos invita a los católicos, a levantarnos y a resplandecer. Ya que las tinieblas cubren la tierra y los pueblos necesitan de hombres que sean luz, para caminar. ¿Cuáles tinieblas cubren la tierra? La indolencia, la mediocridad, la tibieza, la violencia, el terrorismo, los vicios, las impurezas sexuales, la guerra. Por eso, Cristo necesita católicos vivos, que, a través de su luz, guíen a los demás hombres, al encuentro con Dios, para encontrar la riqueza de la salvación y la vida eterna. Caminarán los pueblos a tu luz, nos dice Isaías. Cristianos que unan, no que dividan. Porque recuerda, para apagar un fuego, no se necesita echarle agua, basta con no alimentarlo. Para matar una planta, no hay necesidad de arrancarla, basta con no regarla. Y para matar el Espíritu de Dios en el hombre, basta con no alimentarlo, no activarlo. Todo lo que no se usa, se atrofia, se deteriora, de tal manera que si el católico no se pone a alumbrar, no se pone a trabajar activamente en la evangelización, respondiendo al mandato de Cristo de vayan y prediquen a todas las naciones, las gracias santificantes, que Dios derramó en él, a través del Espíritu Santo, que lo capacitan para ser luz, se van a atrofiar y a deteriorar, y ese católico, va a terminar siendo oscuridad, escombro, basura, que hay que tirar porque no sirve para nada. Por eso, es tiempo de dejar de dormir, de estar acostados. El diablo sigue utilizando en esta época, su arma favorita, para evitar que el hombre viva esta manifestación de Dios en su vida. ¿Y cuál es esta arma? Las 3D: diversión, distracción, dispersión. Estas 3D ocasionan que el hombre se mantenga en stand-by, o sea en estado inactivo, que pase su vida en este mundo sin pena ni gloria. Estas 3D instalan al hombre en la zona de confort, de la mediocridad, de la tibieza, donde vive con un vacío existencial enorme. La dispersión y la distracción, es lo contrario de la concentración, y lleva al ser humano a la superficialidad, impidiéndole crecer en interioridad. La diversión es lo contrario a la disciplina y a la determinación. Por eso, es tiempo de levantarnos y resplandecer, para que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de nosotros y en los que nos rodean. La alegría es un rayo de luz que debe permanecer siempre encendido, iluminando todos nuestros actos y sirviendo de guía a todos los que se acercan a nosotros. Si en tu interior hay luz y dejas abiertas las ventanas de tu alma, por medio de la alegría, todos los que pasan por la calle en tinieblas, serán iluminados por tu luz. Sé tú mismo en este año que inicia el cambio que quieres ver en tu mundo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Efesios capítulo 5, versículo 8. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si somos hijos de la luz, que se nos note. Hechos son amores y no buenas razones. Y una de las principales manifestaciones de la luz, son la bondad, la justicia y la verdad en todas sus llenas. Qué hermoso decir, estuve en tinieblas, pasado. Qué malo decir estoy y sigo en tinieblas, presente. A pesar de que tuve al alcance la luz de Dios en mi vida. Recuerda, las tinieblas tarde o temprano, te llevarán a la condenación y a la muerte. Ojalá no nos vaya a pasar lo que le sucedió a Pedro, Sergio, Elena, Rosa y Jaime, que además de ser amigos y compartir muchas cosas en común, eran escritores e historiadores, que preparaban juntos una novela histórica sobre la vida de un noble castellano. Para ello, se dirigieron a un castillo localizado en la provincia de Valladolid, al cual llegaron cuando ya estaba cayendo la tarde. Recorrieron cada uno de sus salones y dormitorios, cuando de repente se oyó el sonido de un trueno, apagándose las luces inmediata y sospechosamente. Elena aseguró a sus amigos que no había por qué inquietarse, ya que se trataba de un corte de luz. Pero el apagón se hacía más largo, y el castillo más tenebroso e inseguro. La única solución que propuso Pedro fue quedarse quietos hasta que se restableciera el servicio eléctrico, pero era febrero, y Valladolid es una ciudad muy fría, y posiblemente el frío acabaría antes con ellos. Sergio alargó la mano hacia la pared y haciendo un esfuerzo sacó un pedazo de madera. Esto nos servirá, denme un encendedor, dijo. Con aquel pedazo de madera, hizo una antorcha. La llama iluminaba la estancia como si fuese un diminuto sol. Y Sergio avanzó guiando al resto del grupo para poder salir del castillo. Debemos de salir de aquí todos juntos, y solo tenemos una antorcha. Así que permanezcamos unidos, pidió.
Todos aceptaron, todos menos Jaime, quien argumentó conocer perfectamente el castillo y no necesitar de nadie para salir de él. Además, continuó, la oscuridad no era tan grande, y hasta era posible encontrarse otro pedazo de madera para hacer una antorcha, aunque no le hacía falta. Sus amigos trataron de disuadirlo, pero Jaime era demasiado soberbio y orgulloso, y prescindía siempre de toda la ayuda ofrecida. El grupo prosiguió su camino hacia la salida del castillo. Ya afuera y conservando aún la antorcha encendida, porque la noche estaba oscura, oyeron un estrépito. Sergio con la antorcha en la mano salió corriendo hacia el lugar de donde provenía el ruido. En el suelo yacía en un charco de sangre el cadáver del infortunado Jaime, quien se había precipitado por una de las escaleras del castillo. Los 4 amigos lloraron la muerte de su infortunado amigo. Si Jaime hubiese seguido a Sergio, quien llevaba la antorcha, él hubiese permanecido con vida. Es mejor decir a mí me puede pasar y dejar la prepotencia, que nos lleva a engañarnos diciendo a mí no me va a pasar. Como los protagonistas de esta historia, nosotros también nos hallábamos en un castillo, al que la tormenta del pecado dejó sin luz. Dios, con su infinito amor, mandó a su Hijo Jesús, para que, con la antorcha de su vida a través de su palabra, nos sacara de las tinieblas de nuestro castillo. Pretender prescindir de la luz de Cristo, de su salvación, es exponerse a caer en un precipicio del cual no hay salida. ¿Cómo puede el hombre prescindir de la luz de Dios? De 2 maneras. Una es, negándose a dejarse alumbrar por los evangelizadores que Dios ha puesto como luz en su vida. Y la otra es, no cumpliendo su misión de católico, negándose a trabajar en la extensión del reino de Dios, apagando la luz que Dios encendió en su vida, a través del Espíritu Santo en su bautismo. ¿Cómo puede apagar esta luz el católico? Primero a través del pecado y segundo, no dejándola alumbrar, ni para sí mismo, ni para los que le rodean. Siendo causante así el católico, no solo de su propia condenación, sino de la condenación y muerte, de todos aquellos a los que estaba predestinado a alumbrar. Recuerda, es mejor la medicina preventiva que la correctiva. ¿Cuál estás alimentando tú? Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando el hombre prefiera las tinieblas a la luz, cuando se deja llevar por el amor propio. El amor propio es el que hace al hombre preferir reventarse antes que entregarse. Que le hace preferir torcer el brazo de la familia, del grupo de la comunidad, antes que ceder. Por ahí existe un dicho que dice, que la verdad no peca, pero como incomoda. Cuando una persona se enoja porque le dicen sus verdades, y empieza a buscar culpables para no hacerse responsable y no reconocer su culpa, es cuando prefiere las tinieblas a la luz. Satanás es padre de toda mentira y de todo engaño, y al no querer aceptar la verdad, estoy aceptando el engaño y la mentira, o sea, estoy aceptando a Satanás. Recordemos que existen 2 personas a las que nunca vamos a poder engañar, a Dios y a nosotros mismos. Dejemos de mentirnos, y en vez de enojarnos con quien nos dice nuestras verdades, seamos agradecidos, porque la gente que nos habla con la verdad, es la gente que Dios nos envía para que sea luz en nuestro camino. Dejemos esa soberbia, ese amor propio y llenemos de humildad como los magos de Oriente, para dejarnos guiar por las pequeñas estrellas que Dios pone en nuestro camino para alumbrarnos y llevarnos a Él. No nos enojemos con quien nos dice la verdad, más bien enojémonos con aquellos que nos mienten y nos ayudan a alimentar cada día más nuestras mentiras. Dejemos de alimentar nuestros personajes y empecemos a crecer cada día más como personas. ¿Cuál estás alimentando tú? Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Juan capítulo 2, versículo 9. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, está aún en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él causas de tropiezo. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en tinieblas, y no sabe a dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Uno de los obstáculos más grandes que tiene el hombre para que brille en él la luz de Dios es el odio, el rencor, el resentimiento. Por eso el perdón es la llave maestra para encender la luz en la vida del hombre. Cuando el dolor, las penas, las molestias, los enojos, no se expresan, se convierten en resentimiento.
El silencio hostil es la peor violencia. Comunicar un problema es el principio de la solución. Abordar las diferencias, dialogar sobre las divergencias. Pero el que calla, empieza a acumular y acumular resentimiento, rencor, odio, apagando la luz en su vida, que tarde o temprano le llevarán a las tinieblas y a la explosión del veneno que provoca heridas incurables, tanto en el que odio, como en los que le rodean. Dejemos de mentirnos diciendo, yo ya perdoné, pero nunca voy a olvidar lo que me hizo, o yo ya perdoné, pero no vuelvo a confiar en él, etcétera, etcétera. Es mejor hablarnos con la verdad, y más que nada, hablarle a Dios con la verdad diciéndole: Señor, yo quiero perdonar a mi hermano, pero no puedo, ven tú a mi corazón y perdónalo por mí. Si esta oración sale del fondo de tu corazón, verás como la luz del amor de Dios, del perdón, vencen al rencor y al resentimiento que mantienen tu vida en tinieblas. Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Efesios. El Señor, al llamarnos a ser luz, que manifieste la presencia de Cristo en el mundo. Nos distribuye gracias, que actúan en nosotros a través del Espíritu Santo y que se manifiestan en carismas y dones, que debemos poner al servicio de Dios en los demás, para llegar el día de mañana a producir frutos de salvación. Este era un hombre que se puso a construir un faro en medio del desierto. Todos se burlaban de él y lo llamaban loco. ¿A qué un faro en medio del desierto? El hombre no hacía caso y seguía, callado, su labor. Un día por fin. Acabó el faro. En la noche sin luna y sin estrellas el espléndido rayo empezó a girar en las tinieblas del aire, como si la Vía Láctea se hubiera convertido en carrusel. Y sucedió que en el momento que el faro comenzó a dar su luz, surgió de pronto en el desierto un mar, y hubo en el mar buques transatlánticos, submarinos y ballenas, y puertos con mercaderes de Venecia, y piratas de barba roja, y holandeses errantes, y sirenas. Todos se asombraron, menos el constructor del faro. Sabía él que, si alguien enciende una luz en medio de la oscuridad, al brillo de esa luz surgirán muchas maravillas. Algo muy importante que debemos entender, es que, si nosotros rechazamos la gracia, el Señor la pasa a otros. Y terminaremos siendo seres desgraciados. Gracias a que los judíos rechazaron la gracia de la salvación de Cristo, los paganos, o sea nosotros, los que no somos judíos, pasamos a ser coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Gracias a Cristo que se puso a alumbrar en medio del desierto, y gracias a todos aquellos que han seguido el ejemplo de Cristo, manteniendo su luz a pesar de las pruebas, nosotros hemos recibido la luz de la salvación, la herencia de los cielos y la promesa de Cristo. Por eso, tú que eres luz, no te desesperes, no te canses de alumbrar, aunque parezca inútil tu trabajo, tarde o temprano si perseveras, a su debido tiempo cosecharás, con tal de que seas constante. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Primer libro de Corintios capítulo 15, versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y el favor que me hizo no fue en vano. Trabajo más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué tienes, que no hayas recibido? Nada. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Desgraciadamente, unos han guardado sus gracias, como el hombre de los denarios. ¿Y cómo se le llama a un hombre que carece de gracias? Desgraciado. En cambio, existen otros, que han puesto a trabajar las gracias que Dios les dio en servicio de los demás, a estos se les llama agraciados. El hombre le da sentido a su existencia, en la medida que es útil, que sirve a los demás. El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Tú, de cuáles eres? ¿De los agraciados, o de los desgraciados? Todos somos piezas de un rompecabezas, y si tú no encuentras tu lugar dentro del rompecabezas, no vas a dejar que las piezas de tu alrededor embonen bien, ni vas a dejar que el rompecabezas se complete como debe de ser. Recuerda, lo que tú hagas, o dejes de hacer no solo te afecta a ti, afecta a todos los que te rodean, afecta al mundo entero. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, segundo libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15. Cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes, perjudicando a muchos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es muy importante, estar alimentando la gracia de Dios en nuestra vida, a través de los sacramentos, la palabra de Dios, la oración y el servicio. De otra manera, la gracia se pierde. Curiosamente, los peores enemigos de la Iglesia y de los que servimos a la Iglesia, alguna vez fueron ellos mismos servidores, trabajadores de la viña.
Pero en su caminar, por no alimentarse de la oración, de la palabra de Dios, de los sacramentos y por su flojera en el servicio, cayeron en la tibieza, en la mediocridad, hasta que en lugar de caminar empezaron a ser piedras de tropiezo, se quedaron contemplando el camino, criticando, chismeando, desanimando, desalentando a los que siguen caminando y perseverando en el servicio a Cristo Jesús nuestro Señor. Desgraciadamente en mi caminar como evangelizadora, he visto como muchos que al inicio dieron una respuesta generosa al llamado de Dios, pronto se extraviaron del camino y sin darse cuenta, pasaron, de ser grandes instrumentos de Dios para alumbrar a otros, a ser raíces amargas que producen brotes y perjudican a muchos. Por eso, tenemos que estar despiertos y velando, y nunca decir, a mí no me va a pasar sino, más bien decir, a mí me puede pasar, voy a prevenirme. Más vale la medicina preventiva, que la correctiva, por eso mantengámonos alimentando la gracia de Dios en nuestras vidas. No vaya a ser que después de servir a Dios, nos convirtamos en servidores del diablo. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Marcos capítulo 4, versículo 25. Sépanlo bien, al que produce se le dará más, y al que no produce, se le quitará incluso lo que tiene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos recibimos en el bautismo, las mismas gracias, los mismos dones. Pero depende de cómo los alimentemos y los pongamos a trabajar, es que estos dones y estas gracias, crecerán y se multiplicarán. Voy a poner un ejemplo. Todos recibimos en el bautismo un pequeño vaso, para poder con él tomar del agua viva, que el Espíritu Santo derrama, continuamente y en abundancia como una cascada en todos los bautizados. Todo bautizado puede dejar que el Espíritu Santo transforme ese vaso, en un contenedor cada vez más y más grande, a través de los sacramentos, la oración, la escucha de la palabra de Dios y el trabajo comprometido en la evangelización y en la extensión del reino. Por eso los santos, son aquellos que permiten que el Espíritu Santo transforme su pequeño vaso, en jarras, en ollas, en vasijas enormes, donde el Espíritu Santo puede derramarse abundantemente, y lógicamente, por eso estos hombres santos, pueden calmar la sed, de más y más personas, aparte de calmar, la propia sed personal. Pero existen algunos que han guardado su pequeño vaso. Es muy importante entender que otra forma de perder la gracia, es no ponerla a trabajar. Recuerden que todo lo que no se pone a trabajar, se atrofia, se deteriora, se echa a perder. De tal manera que llega el momento, en que el vaso ya no les sirve ni para calmar su propia sed personal, menos para llevar agua y calmar la sed de los demás. La persona va creciendo en santidad, en la medida en que pone, sus muchos o pocos dones y gracias, al servicio de Dios en el servicio a los que le rodean. Y va creciendo en condenación en la medida que deja que la gracia de Dios sea inútil. Dios al que tiene dones y no los pone a trabajar, para producir frutos, se los quita, y se los da, al que tiene más. De tal manera, que el que trabaja llega a estar tan lleno de dones y gracias, que le alcanzan con facilidad la salvación y la santificación de su alma y la de los que le rodean. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Mateo. En este Evangelio, se nos habla de la visita de los magos de Oriente al portal de Belén, donde se revela Jesús como Dios y Salvador al mundo entero. Si ustedes se fijan bien en el Evangelio, nunca nos dicen que eran reyes, se les nombra reyes, porque fueron los primeros en compartir el reino que Jesús vino a traer a la humanidad. Se les llama magos, porque antiguamente, a las personas sabias, estudiosas, cultas e inteligentes, se les llamaba magos. Y no porque hicieran trucos de magia, como a los que se les llama magos en la actualidad. Si se fijan, tampoco dice el número. Pero la tradición siempre ha dicho 3, porque Mateo, menciona en su Evangelio, 3 regalos. Oro, incienso y mirra. Tampoco se habla de su nacionalidad. Pero como en ese entonces, eran 3 grandes los reinos existentes, Persia, África y Arabia, se les dio ese origen. La tradición hasta les ha dado nombre y cabalgadura. Al de Persia, hombre blanco, de barba cerrada, y por ser el medio común de transporte en Persia el caballo, lo montaron en un caballo y le dieron el nombre de Melchor. Y según la tradición, fue el que le ofreció a Dios oro, reconociéndolo como rey. Al de África, hombre negro, lo montaron en un elefante, por ser el medio común de transportación en esas tierras y le dieron el nombre de Baltasar, y es quien le ofreció al niño Jesús incienso, reconociéndolo como Dios.
El último, de Arabia, hombre moreno y siendo el medio de transporte común en Arabia el camello, lo subieron a un camello y le dieron el nombre de Gaspar, que le ofreció al niño Dios, la mirra, que es una planta que se usa en Arabia, para calmar los dolores, reconociendo de esta manera a Jesús como hombre. Hasta antes del nacimiento de Cristo, Dios solo se manifestaba a su pueblo elegido, o sea a los judíos a través de los profetas. Ahora celebramos en la Epifanía, como Dios con el nacimiento de Cristo Jesús nuestro Señor, a través de los Reyes Magos, se manifiesta como Dios del universo y Salvador de toda la humanidad, originándose así, la religión católica, Kathos, significa universal. Los magos de Oriente, tuvieron un encuentro personal con Jesús, porque se dejaron guiar por la estrella. Y tú y yo, vamos a tener un encuentro personal con Cristo, si nos dejamos guiar por la estrella que es la Iglesia Católica, que se guía a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6. Los que viven según la carne van a lo que es de la carne, y los que viven según el Espíritu, van a las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansia la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este Evangelio se nos presentan por un lado Herodes, que se dejaba guiar por la carne, y por otro lado los magos de Oriente, que se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Herodes, como todos sabemos, reaccionó al anuncio del nacimiento de Cristo, con coraje, soberbia, venganza y envidia, de tal manera que mandó matar a los inocentes. En el mundo siguen existiendo muchos Herodes, que, por dejarse guiar por la carne, siguen matando la inocencia en el mundo, siguen contaminando al mundo, llenándolo de sexo, violencia, pecado y maldad. En cambio, los magos, con toda su sabiduría y conocimientos, se llenaron de humildad, dejándose guiar por una estrella, y recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús, con alegría, amor, entusiasmo y entrega. Convirtiéndose, de esta manera a su vez, en estrellas que guiaron a otros al encuentro con el Salvador, Cristo Jesús. ¿Tú, cómo has recibido esta Navidad, el anuncio del nacimiento de Jesús? ¿Dejándote guiar por la carne, o dejándote guiar por el Espíritu de Dios? ¿Eres Herodes? ¿Eres de los que sigues metido en los vicios, la droga, el alcohol, el sexo, viendo pornografía, películas satánicas, dejándote guiar por los horóscopos, por el esoterismo, el ocultismo, la superstición e invitas a otros matándoles su inocencia, su fe, su amor a Dios, y los incitas a desobedecer y a rebelarse en contra de la Iglesia, en contra de lo que dice la palabra de Dios y de todo bien establecido? ¿O eres como los magos de Oriente? Un católico comprometido con tu Iglesia, en la evangelización, en la extensión del reino de los cielos, que te acercas frecuentemente a los sacramentos, a la oración, a la escucha de la palabra de Dios, que trabajas activamente en la evangelización, siendo luz para ti mismo, y para los que te rodean. Lecturas de apoyo. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Segundo libro de Samuel capítulo 5, versículo 2. Ya antes, cuando Saúl reinaba, tú dirigías a Israel en sus campañas y sabemos que Yahvé te dijo, tú eres el que guiará a mi pueblo, tú llegarás a ser jefe de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La estrella que Dios nos ha enviado para guiarnos es el Espíritu Santo, quien ha sido derramado por nuestro Señor Jesucristo, en la Iglesia Católica, quien tiene la misión de guiar al mundo a través de la palabra de Dios, al reino de los cielos. En la actualidad, existen personas que se dejan guiar por la Iglesia, por la palabra de Dios, como los magos, en humildad y obediencia. Pero existen otras personas que se resisten, como Herodes y que quieren acabar con todos los sacerdotes, predicadores, catequistas, evangelizadores y se la pasan criticándoles, chismeando, calumniándoles, atacándoles de diferentes maneras. Pero gracias a Dios, la Iglesia va a prevalecer, hasta la segunda venida de Cristo, le pese, a quien le pese. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Debemos recordar que el pasado no es sofá, es trampolín, el pasado solo debe servirnos para aprender lecciones y para perdonar. Dios les da una orden a los magos, no regresen por donde Herodes. No vuelvan la mirada hacia atrás.
El que quiera seguir a Cristo, tiene que seguir siempre adelante, nunca voltear para atrás. Perdonar todo, dejar el pasado atrás, y lanzarse hacia adelante, tratando de ser cada día tu mejor yo. El otro día escuché una polémica discusión entre un comentarista y un representante de la Liga Protectora de Animales. El representante de la Liga Protectora de Animales, le decía al comentarista, que el animal era más inteligente que el hombre. A lo que el comentarista, respondía diciendo que eso era imposible, que el hombre era más listo que los animales. Entonces el representante de la Liga Protectora de Animales, le dijo al comentarista: te lo voy a demostrar. Un animal, una vez cae en un hoyo, no un animal una vez que come algo que le hace daño, no lo vuelve a hacer otra vez. En cambio el hombre es el único animal que sabe que algo le hace daño y lo vuelve a hacer, o se lo vuelve a tomar o a comer. El hombre es el único animal que cae en un hoyo y vuelve a caer en él no una, sino miles de veces. Ante estos argumentos el comentarista no tuvo más que quedarse callado. No vuelvas donde Herodes, no vuelvas este año que inicias. A tus emociones tóxicas, rencores, resentimientos, pecados y errores pasados, no sigas alimentando el mal en tu vida a través de la pornografía, el esoterismo, a través de esos programas de televisión, esas películas, esas revistas que envenenaron tu alma y te empujaron al pecado. No vuelvas con esas amistades, no vuelvas a esos lugares, que te apartaron del camino hacia Dios. No vuelvas a esos vicios, a esas mentiras, calumnias, cizañas, no vuelvas a esos gritos, insultos, violencia, prepotencia, no vuelvas a todo aquello que te ha quitado la paz, la luz, el amor, la fe, la esperanza, la gracia, la manifestación de Dios en tu vida. En cambio, sigue la estrella de la palabra de Dios, deja que te ilumine para que tengas un encuentro personal con Cristo Jesús, que te lleve a iluminar tu vida para ser luz para los que te rodean. Checa y te darás cuenta, que todo lo que aprendiste al margen de Cristo, no hizo, ni ha hecho, felices a los que te lo enseñaron, ni te va a hacer feliz a ti. Aprende el que no hacer en esta vida, para que no repitas los mismos errores de los demás. Que Dios nos dé la gracia de dejar atrás no solo un año más, sino también todo lo malo en nuestras vidas. Y nos permita abrirnos a la luz de su manifestación, de su revelación, de su palabra, para que, aprendiendo a conocerle, aprendamos a amarle y hacer su voluntad en cada momento e instante de nuestra vida. Iniciamos ya nuestro trabajo, todos los integrantes del grupo de familia de la Virgen María, unos activamente y otros con su oración, les invitamos a unirse con nosotros, a través de su oración, pidiéndole a Dios nos permita llevar a cabo todo el trabajo misionero que nos ha encomendado para este año 2025. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta, para que Dios nos llene a todos los que vamos a participar de una manera u otra, de los dones, gracias y bendiciones que nos permitan seguir siendo estrellas, que iluminen a otros al encuentro con Cristo Jesús nuestro Señor. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre David, por Araceli, por Petrita, por Rosa María, por mí, por todos nuestros familiares, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos de manera especial por todos los que cumplen años este mes de enero, en especial por Lupita Medina 23 de enero, María Elena Velasco 26 de enero, para que Dios les siga llenando de amor, gracia, paz, sabiduría y bendición. Dios les bendiga. Feliz, muy pero muy feliz año 2025, que Dios y María Santísima sigan reinando en sus corazones, en sus familias y en el grupo de familia de la Virgen María. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.